El estrés momentáneo, agudo y puntual es bueno porque nos permite estar alerta y facilitar la capacidad de concentración. Por el contrario, el estrés continuo y prolongado ocasiona múltiples trastornos y puede producir o empeorar síntomas gastrointestinales como pues, el dolor abdominal, la diarrea, hinchazón, náuseas o pesadez. ¿Por qué el estrés provoca trastornos digestivos? Hablamos de todo ello con la doctora Inés Rivera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues, ¿nos puedes aclarar qué es el estrés? Sí, a ver, el estrés al final es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, o sea, un mecanismo normal adaptativo en el que entran en juego múltiples sistemas de defensa con la finalidad de abordar una situación pues, que es difícil de gestionar o que resulta amenazante. Acontecimientos negativos del día a día, como un despido laboral, una enfermedad, una ruptura, o incluso positivos como casarse, pues conllevan estrés. El problema viene cuando esta respuesta y esta activación se perpetúan en el tiempo, incluso sin estar expuestos a un factor estresante, o cuando se interpreta como peligroso algo que no lo es. Esto al final desencadena esta misma respuesta fisiológica de lucha o huida, por así decirlo, como si el peligro fuese real, pero la realidad es que nos encontramos en un entorno seguro y no podemos descargar físicamente toda esta energía que desencadena la respuesta del estrés. ¿Y es lo mismo que la ansiedad? No, estrés y ansiedad son dos conceptos diferentes. Sí que se suelen confundir ambos estados de ánimo, y es que en verdad están íntimamente relacionados y ambos son respuestas adaptativas ante un hecho o circunstancia, y en muchas ocasiones aparecen de hecho de forma conjunta, pero la ansiedad podemos decir que es más una reacción de alerta y aparece siempre por miedo o preocupación. En cambio, el estrés pues ocurre cuando la persona no posee o cree que no tiene las herramientas o recursos o capacidades para afrontar esta situación que está viviendo. Para entenderlo, normalmente el estrés tiene una duración más limitada y necesita de estímulos estresores, y por el contrario la ansiedad pues siempre tiene su origen en las interpretaciones reales o no que haga la persona sobre aquello que está ocurriendo, por lo que no necesita de la presencia, en este caso, del estímulo ansioso. Y entonces los síntomas que deben de ponernos en alerta, ¿no? Y que podemos, porque podemos estar sufriendo estrés o ansiedad, ¿cuáles son? Pues la verdad es que los síntomas son múltiples. Pueden ir desde mareos, vértigos, aturdimiento, temblores, dolores de cabeza, problemas digestivos, como bien has dicho, como diarrea, estreñimiento, hinchazón abdominal, sudoración, palpitaciones, angustia, sensación de despersonalización o incluso sensación de pérdida de control. Experimentar alguno de estos síntomas de forma esporádica, como hemos dicho, es algo normal. Lo patológico viene cuando estos síntomas pues, aparecen sin ningún desencadenante o se perpetúan en el tiempo. Ujú. ¿Y nos puedes dar algunos consejos? ¿Hay algunos consejos que podamos controlar este estrés? Sí, pues la verdad es que existen múltiples estrategias para ayudar a controlar el estrés, desde estrategias de relajación, como pueden ser ejercicios de respiración, enfocarse en una palabra tranquila, como puede ser paz o calma, visualizar un escenario tranquilo como una playa, una pradera. Se recomienda también contar lentamente hasta 10, practicar yoga, tai chi. De hecho, el ejercicio físico en general, la actividad física, pues puede ayudar a las personas a enfrentar las situaciones estresantes. Conversar sobre el tema, sobre las preocupaciones con alguien, también suele aliviar el estrés. Evitar alimentos, se recomienda estimulantes como el té o la cafeína, y ya si todas estas medidas no funcionan y se perpetúan en el tiempo, pues pasaríamos a valorar si requiere un tratamiento médico farmacológico en caso de ser necesario. Has hablado, bueno, de café y té, pero yo no sé si hay alimentos que pueden mejorar esos niveles de estrés. Sí, al final una alimentación saludable es fundamental para nuestra salud física, pero también lo es para la salud mental en general. De hecho, se cree que los hidratos de carbono aumentan el nivel de serotonina en el cerebro, lo cual nos genera un efecto tranquilizante. Por eso se recomienda consumir alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, como la avena, la quinoa, los panes y cereales integrales. Se aconseja además incluir proteínas en el desayuno, porque esto hará que tengamos una glucemia mantenida en niveles normales a lo largo de todo el día, y nos hará que empecemos el día con más energía. Beber mucha agua también se recomienda, porque incluso una deshidratación leve puede afectar a nuestro estado de ánimo. Como hemos dicho, reducir o limitar la cafeína, también el consumo de alcohol. Y al final es que se dice, y es muy cierto, que somos los que comemos,
O yo más bien iría más allá y diría que somos las bacterias que tenemos en nuestro intestino y para esto influye mucho lo que comemos. Y esto está demostrado ya que existe un eje intestino-cerebro que al final está todo conectado y influye lo que comemos, los alimentos en todo nuestro organismo, incluyendo por supuesto nuestro estado de ánimo. Claro, hemos hablado, ¿no? Pero ¿por qué el estrés entonces está relacionado con trastornos digestivos en la mayoría de las ocasiones? Pues el estrés es que actúa directamente sobre el equilibrio de esos microorganismos que hemos dicho que están en nuestro intestino, puede cambiar la composición, la diversidad y la cantidad incluso de bacterias que hay, aumentando las bacterias que son menos beneficiosas y afectando incluso a nuestro sistema inmune. Se produce lo que llamamos una disbiosis intestinal, que es el desequilibrio de nuestra microbiota, de las bacterias que hay en nuestro intestino, y de hecho se ha visto que personas con estrés y ansiedad pues tienen menos diversidad bacteriana, de ahí que todo ello influya en el estrés en nuestras bacterias. Claro, entonces, estreñimiento, diarrea, ¿no? Hinchazón abdominal, ¿no? Son los síntomas habituales y que tienen que ver con bacterias de la microbiota. Eso es, en situaciones estresantes prolongadas se ha visto que se produce una liberación de hormonas, de catecolaminas y cortisol en reacción de defensa. En esta situación, las funciones del sistema digestivo y del sistema inmune se detienen, contribuyendo a que el cuerpo, digamos, a que se centre en esa supuesta amenaza. Entonces, cuando se permanece en esta situación de forma prolongada, esto tiene consecuencias en nuestro intestino, altera nuestra microbiota, produce una disfunción de la barrera intestinal, disminuye las secreciones gástricas y los movimientos peristálticos también, pudiendo favorecer la aparición de estreñimiento, por ejemplo, u otros síntomas digestivos. Al final, la microbiota intestinal, que bueno, no he mencionado por si alguien no lo sabe, es el conjunto de bacterias que conviven en nuestro intestino, y el tipo de bacterias que hay en ese intestino va a ser fundamental en todas las actividades bioquímicas de nuestro organismo y en que éste funcione bien. Al final el intestino es el conocido como el segundo cerebro. Desde él se regulan nuestras emociones, cómo nos afectan las cosas que nos rodean, cómo las percibimos, y entonces esto es porque el cerebro y el intestino, como he dicho, están en constante comunicación y como resultado pues se modulan el uno al otro. Y entonces, ¿podemos modular esta microbiota? Sí, podemos. De hecho, como hemos dicho, se ha visto que existe un patrón de disbiosis, un desequilibrio en esta microbiota característico de las personas que padecen ansiedad. Esto se ha visto que provoca una inflamación en el intestino de estas personas y a su vez por todas estas vías que existen de comunicación que hemos dicho, pues se trasladan al cerebro. Entonces, para evitar o revertir pues esta disbiosis de la que hemos hablado, debemos modular nuestra microbiota intestinal y para ello pues la alimentación es el gran modulador. Una dieta ideal tiene que ser variada, basada sobre todo en productos vegetales, con proteína, grasas de calidad, es decir, una alimentación prebiótica que favorezca el crecimiento de ciertos microorganismos beneficiosos dentro de la comunidad microbiana. Y además la modificación de esta microbiota intestinal pues se puede abordar también a través de probióticos o prebióticos o incluso los simbióticos, que son preparados que tienen tanto pre como probióticos. Háblame de esos probióticos, ¿cómo modulan esa microbiota intestinal? Pues los probióticos son microorganismos vivos que contribuyen a equilibrar nuestra microbiota intestinal, evitando o corrigiendo esta disbiosis de la que estamos hablando. Estas bacterias son capaces de fermentar sustratos y de este modo pues, producir en el intestino ácidos grasos de cadena corta que tienen un poder antiinflamatorio, pudiendo modular la activación neuroinmune que hemos comentado. Nuestras bacterias intestinales producen sustancias neuroactivas como hormonas o neurotransmisores que son mensajeros que llevan información a nuestro cerebro a través de nuestro sistema nervioso y esto pues al final afecta, o sea, se producen en el intestino y pueden afectar a las señales que llevan al cerebro, afectando a la química de nuestro cerebro y como resultado a nuestro estado de ánimo. Y de ahí que los probióticos y la permeabilidad intestinal son claves para tener una flora en correcto funcionamiento y por tanto enviar buenas señales al cerebro. Y por todo esto hay evidencia de que existen varias cepas bacterianas de la familia lactobacillus y bifidobacterias que pueden influir positivamente, se ha visto en los síntomas de estrés y de ansiedad. Pues un placer, doctora, haber pasado estos minutos con usted y hacerle esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted.